Todo empezó cuando Benito Juárez estaba en el poder en el año 1861. A Benito Juárez le tocó una época muy difícil para ser presidente, porque el país era muy pobre y no tomó muy buenas decisiones. Juárez decidió suspender la deuda pública, ya que el país carecía de recursos, y eso molestó un poco a algunos países. Juárez recibió una sorpresa en el puerto de Veracruz. Españoles, franceses e ingleses llegaron a cobrar la deuda, que tenían tanto los liberales como los conservadores, y cansados de esperar a que México pagara esta deuda, llegaron al puerto de Veracruz con amenaza de invasión. Pero antes de que los inversionistas extranjeros atacaran, Benito Juárez logró convencer a España y a Inglaterra con el Pacto de Soledad, que fue firmado en Veracruz, en un pueblo con el mismo nombre, Soledad, de que les pagaría más tarde. Sin embargo, no logró convencer a Francia, ya que Francia tenía otras intenciones. Napoleón III, quien era el emperador de Francia en esos momentos, veía con recelos el crecimiento de Estados Unidos como una potencia. Ellos querían tener presencia en el continente americano, y con la deuda, vieron la oportunidad perfecta para adentrarse en el continente americano y para frenar el avance estadounidense. Y así fue como empezó la segunda intervención francesa. En 1862, el ejército francés iniciaba el ataque. El ejército francés se acercaba a la capital mexicana con relativa facilidad, hasta que el 5 de mayo se toparon con el general Zaragoza, con quien los franceses perdieron en la batalla legendaria, la Batalla de Puebla. También en los fuertes de San Lorenzo y Guadalupe, a cargo del general Ignacio Zaragoza, Porfirio Díaz, Pedro Celestino y Felipe Berriozábal. Y aunque los mexicanos ganaron las batallas, con esto los franceses mandaron a más soldados a pelear. Con esto los franceses iniciaron el sitio de Puebla en marzo de 1863, donde el general Ulises Forey, francés, vence al general mexicano Jesús González Ortega, y así los franceses llegaron a la capital y ganaron la guerra. Juárez tuvo que trasladar su gobierno, y como los conservadores ya se habían adelantado desde la Guerra de Reforma, los conservadores habían pactado con Europa la posibilidad de que hubiera una monarquía en México, ya que los conservadores convencieron a Napoleón III de que un noble los gobernara, y así fue como Maximiliano de Habsburgo llegó. Pero primero, alguna información sobre Maximiliano de Habsburgo. Maximiliano nació en el Palacio de Schönbrunn, cercano a Viena. Maximiliano tenía una gran atracción por el mar, por lo que eligió su carrera. Se dedicó por la naval. Realizó numerosos viajes por el Mediterráneo, exploró el norte de África y costas de Brasil. Casado con Carlota, hija del rey Leopoldo de Bélgica, su hermano Francisco Fernando lo nombró gobernador del reino lombardo-veneto. Fue en un castillo en Miramar, frente al mar Adriático, que recibió a la comisión de los conservadores que le ofrecían el gobierno mexicano. Llegó al poder y creó el Tratado de Miramar, firmado por Napoleón III y Maximiliano de Habsburgo, en el cual pactan que el ejército francés tiene el derecho a estar en México, en lo que logra formar y educar el ejército, además de salvaguardar el país. Señor Habsburgo, vienen a buscarme. ¿Quién viene a buscarme? ¿Qué pasó, pariente Habsburgo? ¿Cómo no estoy yo día, compadre? Muy bien, ¿y usted? También muy bien, pues aquí pasándola nomás, ¿verdad? Que don Habsburgo, mi compadre y yo veníamos haciendo una pequeña pregunta, ¿verdad, compadre? Sí, compadre, sí, Sí, una pequeña pregunta sobre el Imperio Mexicano. ¿Qué pasó con el Imperio Mexicano? Verá usted, compadre Habsburgo, don Habsburgo, allá en México, pues verá que no hay presidentes, ¿verdad, compadre? Sí, compadre, no hay presidente. Le venía diciendo a mi compadre, compadre, yo le estaba diciendo a él, compadre Habsburgo, compadre, ¿verdad, compadre? Sí, compadre, sí, compadre. Compadre, ¿qué le venía diciendo, compadre? Usted dígame sobre mi compadre Habsburgo. Simón, compadre. Simón, compadre, ¿qué le venía diciendo yo? Entonces nos preguntamos si usted quería servirla ya para presidente, ¿no? Yo solo tomaré el trono si el pueblo así lo desea. ¿Qué si el pueblo, pariente? ¿Qué si el pueblo lo desea? Simón, compadre. Simón, compadre, ¿qué si el pueblo? Aquí tenemos una caja llena de firmas. ¿Dónde? Compadre. Se nos olvidó en el carruaje. Simón, compadre. Y pues iríamos por ellas, compadre, pero pues ya ven, ¿no, Habsburgo? ¿Cómo está la cosa?
No importa, así está bien. Está bien, pariente. Pariente, ¿qué le venía diciendo? Simón, compadre. Sí, no, compadre, ya se armó todo ya, compadre. Pero Maximiliano llegó al poder engañado, ya que se le había dicho que todos los mexicanos querían que él los gobernara, lo cual no es cierto, y que había otro presidente más para gobernar a México, que tampoco es cierto, ya que Benito Juárez seguía en la presidencia, pero era un gobierno itinerante, que recorría toda la república para no ser atrapado por el imperio. Y así fue como comenzó una lucha contra el imperio y el ejército constitucional. Pero Maximiliano lo menos que quería era combate. Y es que Maximiliano resultó ser más liberal de lo esperado, porque decidió conservar las leyes de reforma y eso hizo que la iglesia se molestara con él. También tenía la intención de crear un sistema educativo que compitiera con las potencias extranjeras. Además le regresa tierras a los indígenas, prohíbe los castigos corporales, limita las tiendas de raya, construye el Paseo del Emperador, apoya la educación y la investigación científica. Señor Juárez, ya llegó el don Maximiliano de Habsburgo. Paso. Juárez, buenas tardes. ¿Cómo está usted? Vale. Bueno, quería hablarle sobre la situación que está viviendo México. Verá, Juárez, oh gran benemérito de las Américas. La situación en México actualmente está muy mal. Quisiera hablarle sobre un tratado de paz. Verá, yo mismo también soy liberal. Los dos juntos como potencia podríamos llevar a México a la cúspide de lo alto. ¿Qué opina? No. Ok. Pero, señor Juárez, verá, los dos ¿De veras no, señor Juárez? No. Los dos juntos, señor Juárez, podríamos llevar a México a un estado de paz que por tanto ha buscado y tan merecido lo tiene. No. Señor Juárez, ¿sí se da cuenta de que si dice que no, podría haber guerra? ¡Guerra! Pero eso hizo que perdiera el apoyo que le daban los conservadores. Maximiliano ya había invitado a Benito Juárez a formar parte de su gobierno. Y como Maximiliano no veía lugar para el diálogo, ya que México estaba lleno de peleas, decidió enfrentar cara a cara a Benito Juárez. Las tropas francesas derrotaron al ejército constitucionalista una y otra vez, obligándoles a moverse cada vez más lejos de la capital, hasta instalarse en el norte del país, en lo que ahora es Ciudad Juárez. Cuando Juárez pensaba que todo estaba perdido, llegó un golpe de suerte. Para 1865, los estadounidenses ya habían terminado con su guerra de secesión, que era una guerra entre los estados esclavistas contra antiesclavistas, y con la doctrina Monroe obligaron a los franceses a replegar a sus tropas del país, y también fue por la guerra franco-prusiana que Napoleón retira sus tropas de México. Y así, sin el poder de Francia, la Iglesia y los conservadores, Maximiliano empezó a perder terreno contra el ejército constitucionalista. En Querétaro, Maximiliano Miramón y Tomás Mejías son derrotados por el general Mariano Escobedo y llevados a el Cerro de las Campanas, donde son fusilados en junio de 1867, en Querétaro, y así fue como terminó el Segundo Imperio. Every time that you get undressed, I hear